A partir de 1492, empezó a escribirse una nueva historia de América. El hombre blanco se adueñó de todo el territorio y de todos los seres humanos que habitaban en él. Las viejas costumbres fueron prohibidas y los espíritus tribales expulsados de sus santuarios. Algunos grupos étnicos de Paraguay vivieron aislados en los bosques hasta el siglo XX, cuando las selvas del este fueron convertidas en campos de cultivo. Y el Chaco, el legendario infierno verde, comenzó a transformarse en una sucesión de fincas ganaderas. El progreso de los recién llegados supuso el fin del mundo para decenas de grupos étnicos que cambiaron su papel de señores de la selva por el de jornaleros. Condenados a vivir en campamentos miserables, los viejos se mueren de pena recordando otros tiempos. Y los niños van a la escuela para estudiar la geografía y la historia de un mundo que no es el suyo. Algunos grupos étnicos fueron sacados de sus territorios y trasladados a la gran ciudad. Y otros permanecieron ocultos hasta los años 70, viendo cómo las selvas desaparecían. En este siglo, los indígenas de Paraguay deberán superar dos retos: adaptarse al nuevo mundo y preservar sus culturas, sus lenguas y sus religiones para que no desaparezcan. Enclavado en el corazón de Sudamérica, Paraguay es un país muy poco poblado, en el que el 90% de la población es descendiente de alguna etnia indígena. En los años 70, las selvas de Paraguay eran un territorio virgen en el que vivían algunas tribus que jamás habían tenido contacto con el hombre blanco. Las pirañas, los jaguares o los yacarés eran los grandes peligros que acechaban en el bosque. Pero la gran amenaza venía de fuera. Día a día, enormes extensiones de naturaleza virgen se convertían en campos de cultivo. La vida en el bosque era una lucha diaria contra el frío, la humedad, los mosquitos y las enfermedades. Las tribus eran nómadas. Se alimentaban de frutos silvestres y de la caza, que por entonces era abundante, y se mantenían alejados de las zonas que colonizaba el hombre blanco. Uno de estos grupos era el de los Aché, del río Ñacunday, que vivían en el departamento de Alto Paraná. Se desplazaban en silencio, con el sigilo del jaguar, escudriñando las sombras en busca de una presa y pidiendo a los espíritus que les protegieran del encuentro con un depredador. Un mal día los animales empezaron a escasear.
Los viejos reclamos ya no atraían a los monos. Las partidas de caza caminaban durante días sin ver un solo animal y regresaban a los campamentos con las manos vacías. Y llegó el hambre. Los mayores comprendieron que solo quedaba una salida. Había que establecer contacto con el hombre blanco y salir del bosque. Las cataratas de Iguazú fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en los años 80 del siglo XX. Son las más grandes y las más caudalosas del mundo y están situadas a unos 25 kilómetros de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Son uno de los grandes atractivos turísticos de la región y los beneficios de su explotación comercial repercuten en la conservación del entorno, dividido en dos parques naturales, uno en Brasil y otro en Argentina. El hombre blanco tuvo noticias de su existencia en el año 1542, cuando los conquistadores españoles, siempre en busca de riquezas, encontraron este magnífico tesoro. Desde entonces, el destino de las tribus de esta región estuvo ligado al reino de Castilla y durante una larga etapa a la de los jesuitas, que fundaron numerosas misiones que recibieron el nombre de reducciones. Para el jesuita español Antonio Ruiz de Montoya, estas reducciones eran pueblos indios donde los padres, gracias a su diligencia, redujeron a los nativos que vivían dispersos por un vasto territorio a ciudades seguras y bien organizadas. En 1767, los jesuitas fueron expulsados del Imperio Español y las reducciones quedaron abandonadas. Los territorios tradicionales de los indígenas no volvieron jamás a sus propietarios, porque en nombre de algún derecho, natural o divino, impuesto desde el otro lado del mundo, España y Portugal se convirtieron en dueñas de las selvas, de los ríos y de los hombres de Sudamérica. Las 30 reducciones estaban construidas siguiendo un patrón tan rígido que, en palabras de Diego Alvear, el viajero podía pensar que un mismo pueblo encantado lo acompañaba allá por donde fuera. La iglesia era la construcción más importante y ocupaba el lugar principal de la plaza central de la reducción. Las casas de los padres, con sus talleres, la escuela y la biblioteca, se encontraban enfrente del templo. En uno de los laterales se levantaban las casas de los indios y en el contrario, los talleres y los almacenes. Sobre los restos de la antigua reducción de Santa María, hoy se levanta una ciudad. Estas pequeñas viviendas fueron hace 3 siglos las casas de los indios. En la antigua plaza central todavía se conserva una torre que formaba parte de la antigua iglesia jesuítica.
Su interior es un pequeño museo en el que se exponen algunas tallas de la época. Cuando concluyó la conquista militar y política, comenzó la conquista religiosa. Los dioses tradicionales de los nativos fueron expulsados de los altares y suplantados por otros que no respondían a las inquietudes de los habitantes del Nuevo Mundo. El hombre blanco jamás comprendió que no se puede obligar a otro a creer algo que no cree. Y el indígena aprendió a disfrazar sus creencias bajo la imaginería cristiana, creando un sincretismo religioso en el que los santos se equiparaban a los espíritus tribales. Los viejos del pueblo, como en todos los lugares del mundo, tratan de hacer creer a los jóvenes que los deportes que practicaban tiempo atrás son los mejores que existen. Para los chavales que ven por la tele a los futbolistas brasileños, el juego del poorro no les resulta muy interesante, pero los mayores se empeñan en que este deporte parecido al hockey no desaparezca. Al atardecer de un día cualquiera de principios de primavera, en la aldea ocurre algo verdaderamente insólito que tal vez es el elemento aglutinador del espíritu Isir, su seña de identidad. Las mujeres comienzan las invocaciones con el sonido de estas calabazas llenas de grano, y a los pocos minutos, desde lo más profundo del bosque, llega la respuesta. Estamos en el interior del Tobich, el recinto sagrado. En este lugar se congregan los Anabsoro, los espíritus de la naturaleza, que están a punto de salir de su escondite para el Delibli, el momento culminante del calendario místico de los Isir. Cuando la invocación concluye, los espíritus salen de su reino y toman el Harra, la zona sagrada donde se interpretan las danzas y los ritos. El Delibili dura varios días, durante los cuales cientos de espíritus, representantes de todos los conceptos y todos los elementos que afectan a la comunidad, saldrán a bailar. Durante la noche, la cadencia de las maracas y la luz de la luna crean una atmósfera mágica. Los anabsoros irrumpen en el limitado cerco de luz creado por las hogueras y desaparecen en la noche como fantasmas. Uno tras otro se manifiestan los espíritus de la salud, los señores de la caza, el augur de las buenas cosechas o el caprichoso organizador de romances y matrimonios. El chamán de la tribu sale del Tobich a bendecir a los más jóvenes. Se trata de familiarizar a los más pequeños con la presencia imponente de los extraños seres enmascarados que rigen la vida espiritual de la comunidad.
Estas prácticas, tan alejadas del cristianismo imperante en Paraguay, provocaron algunas disputas con las autoridades, pero gracias a Dios o a los anapsoros, las desavenencias han sido superadas. Al final de la celebración, los anapsoros pierden parte de su solemnidad y juegan con las mujeres del pueblo. Un espíritu soltero busca esposa y para encontrarla no hace otra cosa que provocar a las mujeres, asustarlas y burlarse de ellas. Pero las mujeres Shishir no se dejan embaucar y responden. El anapsoro pelea con la mujer, pero esta es más fuerte y siempre vence, obligando al cobarde espíritu burlón a huir. Después comienza una batalla campal en la que los hombres desafían a sus esposas. Es una escena insólita de la eterna lucha de sexos que acaba siempre entre risas y pone fin a la solemnidad de los actos del delirio. Se ha transformado en un damero gigante en el que los bosques van cediendo terreno a las cuadradas extensiones destinadas al cultivo y a la ganadería. Pero hubo un tiempo en el que el Chaco era un bosque impenetrable, cuya colonización costó muchas vidas y que fue el escenario de una guerra. El Chaco es una región de 700.000 kilómetros cuadrados que estaba habitado por numerosos grupos indígenas. Pueblos como el Ayoreo, el Lengua o el Nibaclé fueron entrando en contacto con el hombre blanco y sistemáticamente fueron desposeídos de sus tierras, de sus culturas y de sus creencias. En el año 1932, Paraguay y Bolivia entraron en guerra por el control de la región, y la situación de los indígenas se volvió aún más precaria. Una de las batallas más importantes tuvo lugar aquí, en Fuerte Boquerón, donde hoy se recuerda a las víctimas con monumentos y placas conmemorativas. Paraguay y Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica sin salida al mar, por lo que el control del río Paraguay tenía una importancia estratégica fundamental para ambos. Pero el resultado fue calamitoso. Supuso la ruina económica de los contendientes y la muerte de casi 100.000 soldados de la doctrina del reformador religioso Menno Simons. Desde su fundación en Europa en el siglo XVII, han sido expulsados de numerosos países y se han transformado en una sociedad hermética que conserva el idioma y las costumbres de hace 4 siglos. El gobierno paraguayo les cedió las inhóspitas tierras del Chaco y con muchísimo esfuerzo han conseguido transformarlo y adaptarlo a sus necesidades. Talaron grandes superficies boscosas para establecer terrenos de cultivo, construyeron granjas, escuelas e iglesias. Y a partir de 1930 comenzaron a fundar cooperativas
que fueron progresando hasta convertirse en la cuenca lechera más importante de Paraguay. Hoy, la ciudad de Filadelfia, fundada en 1930 en mitad de la nada, es una ciudad paraguaya que pertenece a un grupo de hombres y mujeres de raza blanca, pelo rubio y ojos azules, que hablan un dialecto del alemán. Pero hay un lado oscuro en esta historia. La población indígena no puede vivir en esta ciudad para blancos. Solo vienen para trabajar en los puestos más bajos de las industrias menonitas, como esta fábrica de leche, que es la joya de la corona de la economía de la ciudad. Los indígenas ayoreo, lengua onibaclé, reciben una formación elemental que les permite intervenir en los procesos de producción. Pero todas las industrias están dirigidas y controladas por blancos, y pensar en una posible integración de los nativos en la prosperidad económica de los menonitas es por el momento impensable. El sueldo diario de los nativos que trabajan en esta serrería o en la fábrica de ladrillos es de $3 diarios, y en la mayoría de los casos, esos son todos los ingresos de una familia. Por muy buena voluntad que pongan estos jóvenes trabajadores, jamás saldrán de la precaria situación en la que viven. Aún así, los trabajadores cumplen con su obligación en estas fábricas inseguras e insalubres. Y al acabar su jornada laboral, recorren 60 kilómetros de pistas hasta sus casas para sobrevivir a la miseria un día más. No es de extrañar que cada vez sean más numerosas las voces que añoran la vida en el bosque, cuando el Chaco obligaba a luchar cada día por la supervivencia. Por lo menos entonces, los indígenas eran dueños de su propio destino. En Campoloro, un asentamiento de la etnia ayoreo, los niños acuden a la escuela para aprender a leer y escribir en lengua castellana. Las instalaciones, aunque modestas, son nuevas, pero lamentablemente son la única construcción de ladrillo de todo el poblado. El resto son barracones de madera con tejados de chapa, en los que en verano la temperatura impide estar en el interior. Solo hay una pequeña tienda en la que se venden latas de la marca más famosa del mundo, aunque calientes, pues la electricidad no llega hasta aquí. Los ancianos, que se encargaban de dirigir la formación de los más jóvenes, no tienen nada que decirles sobre el futuro, porque nada saben de la sociedad en la que tratan de integrarse a duras penas. Las antiguas leyendas hablan de la caza y de las guerras contra otras tribus, pero ya no son más que cuentos de viejos. Estos niños crecerán en un mundo completamente distinto al de sus antepasados y no tendrán referencias basadas en la experiencia. Puede que este buen hombre sea capaz de avanzar por la selva y matar un puma, pero eso no existe en este nuevo mundo.
Al caer la noche, a las afueras de la aldea, un chamán invoca a los espíritus. Las antiguas creencias siguen vivas, pero los curanderos saben que deben transmitir a los más jóvenes toda la sabiduría que encierran los rituales mágicos que guiaron a la tribu durante generaciones. Asistimos a una ceremonia en honor a los antepasados de una cultura que agoniza. Los viejos dicen que aún queda algún grupo ayoreo que sigue viviendo en la selva sin haberse encontrado aún con el hombre blanco. Si es así, ellos son la única esperanza de que esta cultura milenaria sobreviva. Otro tipo de adaptación a los nuevos tiempos lo encontramos en Asunción, la capital de Paraguay, donde viven los indígenas de la etnia Macá. Las vendedoras de artesanía extienden sus mercancías en las plazas más concurridas, donde de vez en cuando algún cliente se interesa por sus cestas de fibra y sus collares. Los Macá fueron probablemente los únicos beneficiados de la Guerra del Chaco. Fueron utilizados por el ejército como guías y al final de la guerra el general Belayev les concedió una reserva en Asunción. Instalados en modestos barracones, los Macá fueron aprendiendo el idioma, las leyes y las costumbres del hombre blanco, y disfrutaban de agua corriente, luz eléctrica o atención médica. Los descendientes de aquellos guías crecieron en los suburbios de la ciudad, afectados por el paro y la pobreza. Pero en lugar de renunciar a sus raíces, descubrieron la fórmula de explotar su diferencia cultural. Hoy muchos de los Macá de Asunción viven de la venta de artesanía y de sacarse fotos o interpretar danzas para los turistas. La situación de los Macá está lejos de ser idílica. La reserva tiene enormes carencias, pero al menos han conseguido que los políticos se acerquen a prometerles lo mismo que a los ciudadanos blancos. La población ha crecido, la esperanza de vida ha aumentado mucho en muy poco tiempo, y los jóvenes tienen problemas e inquietudes similares a las de otros paraguayos de su edad. Los ancianos de ahora son los hijos de los que salieron del Chaco y aunque jamás vivieron como sus padres, mantienen muchas de sus tradiciones, como la de juntarse para echar una partida de Huitzucal, un juego de estrategia y destreza.
Las marcas en el suelo simbolizan un campo de batalla. Las varas de madera representan guerreros que avanzan o retroceden en función del resultado de la tirada de estos palillos que hacen las veces de dados. Las mujeres de la tribu se dedican a la fabricación de objetos de artesanía durante buena parte del año. Confeccionan bolsos, ponchos y hamacas de algodón con telas blancas, rojas y azules, que son sus colores tribales y los de la bandera nacional de Paraguay. Cuando llega la temporada alta del turismo, se dirigen a Ciudad del Este, junto a las cataratas de Iguazú, para vender sus productos. Y cuando llega un turista dispuesto a gastarse unos dólares, los macás sacan sus viejos trajes, se pintan, se ponen las plumas y realizan unas cuantas danzas. Sus danzas de antaño reproducían el grito de los pájaros, el ruido del trueno o el murmullo de la selva, pero ya han perdido todo su significado. Mientras los macá se adaptaban a la ciudad y los ayoreo o los mnibaclé sobrevivían a la sombra de la prosperidad de los menonitas, los bosques del Ñacunday se transformaban en campos de soja. Los grandes terratenientes compraban miles de hectáreas de bosque improductivo y lo convertían en enormes extensiones de cultivos. Los indígenas que aún vivían en la selva empezaron a ser considerados un molesto inconveniente. Hasta bien entrados los años 70, los indígenas del Alto Paraná se cazaban como si fueran animales o se apresaban y se vendían como esclavos. Los Aché del río Ñacunday, acosados, perseguidos y sin bosque del que alimentarse, salieron de la selva. Por primera vez veían horizontes libres de árboles, pero esa visión no les auguraba nada bueno. Un misionero europeo llamado Biernie Fosterval dio con ellos y les procuró un lugar donde vivir. Una modesta reserva. En poco tiempo aprendieron a utilizar unas herramientas que jamás imaginaron en los días de vida en la selva: las hachas y los machetes de acero. Acostumbrados a los toscos utensilios de piedra tallada, con los que era impensable talar un árbol, las afiladas hojas de acero resultaban una bendición. La extracción del palmito,
el corazón tierno de la palmera, que suponía horas de trabajo, ahora llevaba unos minutos. Y lo mismo ocurría a la hora de recoger leña o de algo tan habitual como abrir una trocha en el bosque. En cualquier caso, no todo era mejor en el Nuevo Mundo. Las medicinas del hombre blanco, además de escasas y caras, no eran muy bien toleradas por los H. La alimentación de la selva es muy poco equilibrada, y la mayor parte de los indígenas sufrían de malnutrición y de carencia de vitaminas. Medicamentos de uso común entre los hombres blancos resultaban demasiado agresivos. Por ese motivo seguían confiando en los remedios que ofrecía el bosque. El conocimiento de la naturaleza que tienen los H es una verdadera ciencia que ha ido ampliándose desde hace generaciones. Con diferentes plantas, hojas y flores, elaboran decenas de remedios para diferentes males. Un buen ejemplo son estas lianas, con las que una vez molidas se elabora un tónico muscular de propiedades antisépticas. La alimentación de los jóvenes es completamente diferente a la de los H de la selva. Algunos de los hombres y mujeres de este campamento han pasado más de la mitad de su vida consumiendo una dieta paupérrima y escasa. Cuando caminaban por el bosque ni siquiera tenían cestas para almacenar los frutos silvestres y no podían recolectar más de lo que pudieran transportar con las manos. Pero a pesar de las mejoras, pocos años después de salir de la selva cundió el desánimo. La ruptura con la vida en el bosque había sido demasiado traumática. Aparecieron nuevas enfermedades que ni los remedios naturales ni la farmacología moderna conseguían sanar. Ni siquiera las friegas con plantas medicinales servían para curar la fiebre y el insomnio. Después del primer contacto con la civilización, la nueva forma de vida había perdido interés. El pesimismo arrojó oscuras sombras sobre el futuro de la comunidad. Los jefes del clan se reunieron, interpretaron sus viejas canciones e invocaron a sus viejos espíritus, y descubrieron que los H, los cazadores invisibles, añoraban su selva. En el corazón de los nativos latía la necesidad de caminar por el bosque, de cazar monos, de enfrentarse al jaguar, de sentirse libres.
Y por fin ocurrió. Gracias al empeño del misionero Pierre Fosterval y al apoyo de grupos indigenistas, las autoridades paraguayas cedieron y los Aché obtuvieron su bosque. Seguían trabajando en el campo, pero en los ratos libres se pintaban con cenizas y arcillas para hacerse invisibles en la maleza. Se perdían en el bosque y jugaban a ser una pequeña tribu que jamás había tenido contacto con el hombre blanco. Volvieron a seguir las huellas de los osos hormigueros, a cazar capibaras y a disparar a los monos que se escabullían en las copas de los árboles. Jugaban a enfrentarse a otras tribus enemigas o a otros clanes. Recordaban las veces en las que los guerreros de otras tribus se acercaban a su campamento para robar a sus mujeres. O las disputas entre familias, en las que ellas se interponían y ponían paz. Y volvió la alegría. Por la noche, reunidos en torno al fuego, Uategui, el más anciano de los Aché del Ñacunday, cuenta a sus nietos una vez más la historia del día que contactaron con el hombre blanco. Cuenta que llovía y que sabían que Viernie Fosterval y su padre llevaban más de 2 años tras sus pasos. Luego cuenta en voz baja que la noche que vieron a los 2 misioneros pensaron matarlos, pero que al final decidieron salir del bosque. Los niños conocen la historia de memoria.